1998, a 2 años del nuevo siglo, del nuevo milenio. Cada vez que pronuncio la palabra milenio me estremezco, porque son 1000 años transcurridos para la humanidad. Tal vez las reflexiones de fin de año fueron importantes para todos. En algún momento, por mi mente, pasaron muchísimos pensamientos, entre ellos las 5 décadas que he vivido. Recuerdo los años 50 en mi infancia, así como recuerdo los 60 en mi adolescencia y en mi vida de estudiante. Aquel movimiento de 1964 que aquí en Puebla hiciera renunciar a Nava Castillo y que trajera una inestabilidad política terrible e impresionante y que culminara a nivel nacional con el movimiento del 68, precisamente el año en que recibí mi título de abogado. De ahí empezamos a caminar hacia los 70, años difíciles, de muchas transformaciones, de muchísimos cambios importantes para la humanidad, para la geopolítica y para la geoeconomía. Recuerdo en aquel 71 al presidente Echeverría hablándole al país de la atonía económica. Ese fue el primer término que se utilizó para marcar el principio de las crisis que habrían de venir en los próximos 26 años. Fueron años amargos, aquellos de inestabilidad, cuando los petroleros árabes, enfrascados en la guerra con los judíos, decidieron boicotar el petróleo y empezaron a subir exorbitantemente los precios. Y empezó la inflación y empezaron los disturbios económicos. La década de los 70 fue de profundas transformaciones mundiales, que culminan en 1980 con la esperanza de que esa nueva década le habrá dar a la humanidad, después de haber vivido en 1976 la terrible devaluación que sacudió a todo el pueblo de México, perdiendo la paridad que por 12.50 tuvimos durante 22 años. Pero en los 80 la esperanza renacía. Nos había dicho en 1979 José López Portillo que el pueblo de México debería prepararse para administrar la abundancia. Y vaya que si soñamos con la abundancia, porque el dinero salía hasta por las macetas. Eran las épocas en que el petróleo era caro y decía López Portillo, habrá países que serán marcados por la historia, aquellos que no tienen petróleo, pero nosotros lo tenemos. Así contundentemente lo decía, como si el petróleo fuese a durar toda la vida. Y así era. Pensamos los mexicanos que aquella riqueza que nos venía era un regalo del cielo por el solo hecho de ser mexicanos. Pero no fue así. Más adelante, en 1982, el mismo presidente de México primero exclamaría que defendería el peso como perro y más adelante en el informe presidencial, llorando, nacionaliza la banca y decreta el control de cambios, mientras el peso, que tenía una paridad de 22.84, se derrumbaba a 70 y a 110 en los mercados negros. Fueron épocas de sacudidas terribles durante todos los 80 para México, aquellos años en que se devaluaba el peso todos los días amargamente y cada vez los bienes que nos dan algo de confort o de alegría se alejaban más. ¿Y qué decir de los niveles de pobreza y de miseria en que cayera nuestro pueblo? 1989 fue un año que marcó para siempre a toda la humanidad. Fue el año en que se derrumba el muro de Berlín y en que la perestroika de Gorbachov hace más ruido y eco que nunca, sacudiendo las conciencias de los ciudadanos soviéticos que deciden cambiar rotundamente su sistema con esa propuesta que les diera ese gran visionario que la historia todavía no le da su lugar y que fue precisamente Mikhail Gorbachov. Se cae el muro de Berlín, se derrumba la Unión Soviética, se cae la cortina de hierro y comienza de nuevo el reacomodo de las fuerzas políticas para llegar a los años 90, estremecidos con la amenaza de una guerra que nuestra generación no había visto. Habíamos oído de la de Vietnam allá en los 60,
Habíamos oído de la de Corea en los 50, pero no habíamos visto anunciada por televisión una confrontación bélica como fue aquella de la Guerra del Golfo con Irak, en la que vimos cómo los rayos láser apuntaban las bombas a domicilio y cambiaban para siempre la forma de hacer las guerras. 1990 marcaba el principio de una nueva década en que los países eran borrados del mapa y de repente se volvían a reescribir las líneas para darle a los Estados Unidos del 90 al 98 7 años continuos de crecimiento y desarrollo, mientras los mexicanos en 1994, alentados por el presidente Salinas, llegamos a creer que ingresaríamos al primer mundo y lo que nos abrieron fue la puerta del infierno en aquel diciembre amargo que marca la apertura con las cenizas del Popocatépetl. Hoy llegamos a 1998, a 2 años del milenio, con todas las reflexiones de todos los años que hemos vivido y que han transcurrido alrededor del eje más valioso que puede tener un ser humano, que es la familia, y alrededor de la cual ha sido sostenido el pueblo de México con un vigor increíble gracias a sus valores y a la esperanza de que siempre el día de mañana será mejor que el de ayer.